presenta Notimar al amanecer. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Rápidamente iniciemos con la información. Y el día de ayer se dio un reportaje donde se atienden todas las áreas de salud, donde se encuentra la Clínica Castillo de la ciudad de Atacames, misma que fue acreditada para realizar las pruebas PCR de coronavirus. Veamos el reportaje. Clínica Castillo, ubicada en la ciudad de Atacames, está acreditada para tomar pruebas PCR de COVID-19 y así lo ha venido haciendo durante esta emergencia sanitaria. Henry Castillo nos comentó este proceso. No hacemos pruebas rápidas cuando un paciente viene sin una orden médica. Si el médico amerita que le hagan una prueba rápida, pues nosotros les explicamos. Si esa prueba, es más, nuestras pruebas, ya les voy a indicar, las hacemos en un ICROMA, que es donde se hacen los exámenes de tiroides, de PSA, cuantitativa, o sea, donde cuantifica el IgM y el IgG, o sea, si tiene o no tiene y en qué estado y valor tiene. O sea, no es la prueba rápida, cualitativa, donde usted le pone una gota de sangre o un suero y le va a marcar si positivo o negativo. Entonces trabajamos con esa, son un poquito más, valen más, pero realmente eso nos permite darle seguridad al paciente. Asimismo, dio su opinión sobre la atención prioritaria a pacientes que presentan problemas de salud previos al coronavirus. El momento del cambio de semáforo amarillo va a haber un repunte, donde va a haber una gran cantidad de pacientes que se van a infectar. Pero creo que el plan de acción que debe tomar los presidentes del COE, el Ministerio de Salud Pública, es apuntar a los grupos vulnerables. Es a ellos a que hay que cuidarlo, al paciente diabético, al paciente hipertenso, al paciente que sufre del corazón. A ese paciente hay que hacerle el cerco. Ese es lo que hay. El resto de pacientes muchas veces responde. Sabemos que en 80-90% de gente ha tenido COVID y ha respondido favorablemente. Pero esos pacientes, si nosotros vemos la estadística, el 100% de pacientes han muerto por infarto cuando les ha dado esto. ¿Por qué? Porque produce una deshidratación. Y si hay una diseminación vascular diseminada, obviamente va a darle un infarto porque el flujo sanguíneo no va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, sí es recomendable. Después de vivir toda esta experiencia, es importante que el COE, de todos los COE nacionales, las direcciones distritales, hagan ese cerco a ese grupo vulnerable, a esos diabéticos, a los pacientes tuberculosis, a los pacientes hipertensos. A ellos hay que cuidarlos, a ellos hay que hacerle un cerco, a ellos hay que estarle monitoreando. De esta manera, su personal de salud se pone a disposición de la ciudadanía atacameña en estos difíciles momentos. En este laboratorio en Clínica Castillo disponemos de biometrías completas, química sanguínea completa, pruebas especiales como T3, T4, TSH, PSA, dímero D, PCR cuantitativos, y ahorita estamos con la prueba de COVID, no la prueba rápida, como específicamente ser una prueba de embarazo. El compromiso con la comunidad es que estamos dispuestos a servirles. Aquí en la Clínica Castillo estamos atendiendo en horarios de odontología de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, igualmente con previas citas, ¿no? Elena Velasco, Telemar, la Clínica Castillo. Y atención, en otras noticias, el presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial del proyecto de ley de apoyo humanitario aprobado el 15 de mayo. El documento consta de 32 observaciones. Veamos. Pasado el mediodía de este martes, hasta la Asamblea Nacional llegó el veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario remitido por el presidente Lenín Moreno. El documento consta de 32 observaciones, entre las principales, reducir a 1 año el denominado contrato emergente. En esta jornada de trabajo se plantea que el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 50%.
55% de la fijada previo a la reducción, y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida. Sobre la rebaja de pensiones de escolares, el texto plantea que las entidades educativas particulares, fiscomisionales y municipales realizarán un 25% de rebajas a las pensiones, pero los representantes de los estudiantes que se acojan a esa reducción deberán presentar una justificación en la que se demuestre haber perdido su empleo o de forma proporcional a sus ingresos. Asimismo, el documento plantea prohibir el incremento en servicios básicos y en las telecomunicaciones de Internet. No se podrá suspender el servicio por falta de pago hasta 30 días después de la vigencia de la ley. Según el primer mandatario, el veto prioriza sostener el empleo, por lo que para mejorar la redacción del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo y evitar que se pierdan cientos de miles de empleos, interpretó que se entenderá que existe imposibilidad para el trabajo cuando por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, conforme al artículo 30 del Código Civil, el contrato entre las partes se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad. También habrá imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de autoridad competente para ejecutar la actividad, siempre que esta prohibición sea consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, no atribuirle al empleador. Con esto, el veto parcial volverá al debate de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. En Quito, Valeria Rosales. Muy bien, amigos televidentes, comenzamos el segmento de la entrevista y ya nos acompaña Beto Estupiñán, secretario del COE Cantonal de Esmeraldas, para hablar sobre las diferentes resoluciones que se tomaron en dicho COE. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto y un saludo siempre cordial. Coméntenos sobre la última reunión que se tomó en el COE Cantonal, qué resoluciones se emitieron y asimismo qué disposiciones se plantearon dentro de este COE. Bueno, la última reunión fue el día, estamos ya en proceso de una nueva reunión, ya con los insumos, pero indudablemente, como indicábamos la vez anterior, y que ya fue de conocimiento público, el estudio técnico, el estudio científico, bioestadístico y polietáctico que realizó el Colegio de Médicos de Ecuador, de Esmeraldas. Y en base a eso se está realizando ahora el 100% de las muestras. Mientras tanto, pues hemos determinado a través de este COE y este estudio que el 31.5% de la población se encuentra o se encontraría o había estado con COVID-19. Eso implica más o menos alrededor entre 60.000. Y eso implica mucho para la toma de decisiones. En este punto, ¿qué resoluciones se podrían tomar a futuro? ¿Cuál es el objetivo del COE cantonal con respecto a lo que es las pruebas? Ya, eso es importante porque podemos ver en ese momento la tasa de contagios, no la de contagiados, ¿no? Significa la tasa de contagios es cómo va evolucionando el virus a nivel de la población. Quiere decir que estaríamos próximos a una cúspide o a una curva máxima de contagios y eso implicaría luego el declive de esta tasa de propagación probablemente en los próximos días. Es importante tener claro eso porque a tener una información respecto a cuántos contagiados y la información oficial que no supera los 700 contagiados, lógicamente implicaría que no podríamos tomar una decisión adecuada para el cambio de la semaforización, que podría ser, por ejemplo, en próximos días. Y precisamente eso quería preguntarle, la ciudadanía de una u otra manera ya se pregunta por qué en otros cantones se está haciendo este cambio de semaforización.
Tengo entendido de que Esmeraldas permanece en rojo. Sin embargo, según observaciones, se podría decir que Esmeraldas nunca estuvo en rojo porque de una u otra manera la ciudadanía no hizo caso a algunas disposiciones. Bueno, hay que entender la dinámica de una pandemia y la cuarentena. Mucha de la población ha sido despedida y esta población tiene una necesidad urgente que es la del trabajo. Entonces, esto es normal hasta cierto punto, que difiere en algunos casos de las personas que rompen el toque de queda o de las personas que están jugando bingo, jugando fútbol. Entonces hay un tema de una necesidad y hay un tema de irresponsabilidad. En todo caso, es comprensible, estamos trabajando en simultáneo con la mesa técnica de trabajo de productividad y medios de vida y estamos ya socializando los protocolos para lo que sería ya, de acuerdo a lo que establezca también el Comité de Operaciones de Emergencia, y esto no depende de quien está hablando, sino de un equipo de salud y un equipo asesor, para lo que sería, insisto, un próximo semáforo amarillo que podría ser en los próximos días. Y precisamente, ¿qué tipo de prevenciones se podría tomar previo a este cambio de semáforo? Por ejemplo, tengo entendido de que los sectores o puntos de infección más peligrosos es la transportación, por ejemplo, y asimismo otros puntos, por ejemplo, lo que es los establecimientos de comida. ¿Qué tipos de protocolos se van a tomar con respecto a este tema y cómo se va a realizar el despliegue técnico para controlar esto? Eso es importante. Bueno, y quiero, antes de entrar al tema de protocolo, hay una solicitud por parte del gremio de transportistas. En rojo hay poca movilidad y eso implica, en algunos casos, la afectación en el sistema de sus ingresos, ¿no? Y eso se va a analizar en este próximo jueves. Los protocolos son importantes porque son las medidas de bioseguridad que tienen que acoger ciertos gremios, ciertas empresas, ciertos establecimientos. Bajo esto hay lineamientos específicos como el uso de alcohol en las partes de afuera, las colas que tienen que tener un distanciamiento, las personas que ingresan a estos establecimientos o a estos buses, unidades, pues el uso de la mascarilla, al interno también lo mismo, el uso del amonio cuaternario o de algún químico que también sea aprobado por el Ministerio de Salud Pública. En todo caso, estamos haciendo esta socialización y estos protocolos tienen que ser subidos a una plataforma web que ahora estamos explicando que es dentro del gobierno municipal y pues tendrá que ser revisado por una entidad, pero eso no implica que no puedan trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Beto, con respecto a la situación económica que atraviesa Esmeraldas, no sé si se tiene algún estudio o se va a realizar un estudio previo con respecto a este tema de las afectaciones económicas que tuvo de una u otra manera los diferentes sectores, por ejemplo, el comercio. Es importante lo que usted está informando. Están realizándose algunos estudios por parte de universidades externas a la ciudad y pues en algún momento tendremos, y la cooperación internacional, ¿no? Y eso será socializado también en los próximos días. Y es importante la actuación, en este caso del gobierno nacional, quien tiene la competencia en tema de la regulación, de la capitalización, de la flexibilidad en el pago de las deudas que tiene todo el sistema económico productivo. Asimismo, yo quería preguntarle con respecto al tema del turismo, si es que de una u otra manera los sectores turísticos, ¿cómo se está trabajando en este sector? Bueno, hay protocolos también, insisto, que son establecidos por el Ministerio de Turismo, del Ejecutivo Desconcentrado, y estos están siendo socializados también. Esta es una parte muy sensible. Comprendemos toda la situación, en lo personal lo hago, cuando nos reunimos, y esto es un tema de lo que se está evaluando, ¿no? Este es un tema sensible que va a ser tal vez uno de los más afectados y tal vez en el que en los próximos días se va a mejorar, dado de que se requería mucho el tema de la movilidad
de las personas, y al estar ahorita cerrado el tema interprovincial, lógicamente tendrían esa afectación. Algo muy importante también que se desarrolló durante esta emergencia sanitaria es las actividades que de una u otra manera impulsaron la economía, por ejemplo, la Feria del Agro a tu Barrio. Sí, y la mesa técnica número 6 es la encargada de generar este tema de llevar el agro a tu barrio. Esta semana, el día de mañana, y el día sábado estará en la explanada de Coliseo Nuria Villasís y en la cancha de la Tonita. Muchos de nuestros productores del agro en la parte rural promocionan sus productos y lo llevan directamente a tu barrio. El otro día pudimos conversar con la alcaldesa Lucía Sosa, donde también había manifestado las gestiones que se están realizando con respecto a lo que es el agua potable. Se tiene entendido de que la mancomunidad se va a encargar definitivamente de esta actividad. Hemos perdido la conexión con Beto Estupiñán. Él es secretario del COE cantonal y precisamente estábamos conversando sobre estos temas que de una u otra manera ya se están analizando por parte de los diferentes alcaldes y asimismo los COEs cantonales sobre el tema de semaforización y otros protocolos que se están tomando con respecto a las medidas de bioseguridad que se van a implementar de ahora en adelante, porque una cosa es concientizar a la ciudadanía sobre el tema que estamos atravesando y asimismo tener las medidas de protocolos que sería importantísimo para la ciudad. Vamos a una pequeña pausa comercial, intentaremos conectarnos nuevamente para terminar las diferentes conclusiones sobre este tema. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más información y atención. En el cantón Río Verde se encuentran medianamente controlados según las cifras publicadas de coronavirus. Sin embargo, personal de salud de este distrito está a la espera de la llegada de nuevas pruebas rápidas para determinar si hay nuevos contagios en este sector. Pese a la desobediencia ciudadana en el cantón Río Verde, no se presentan tantos casos de coronavirus como en otras ciudades. Sin embargo, el subcentro tipo C de esta localidad continúa trabajando en la identificación y tratamiento de pacientes COVID. Ahora estamos ya enfrentando casos de coronavirus a nivel cantonal y pues estamos dándole la batalla como todos los compañeros a nivel nacional en las diferentes unidades de salud. ¿Con cuántos casos cuentan ahorita? Nosotros al momento tenemos 41 casos, de los cuales pues ya se han ido recuperando. En el momento tenemos ahí en el tipo C 4 personas. Hoy en la mañana tuvimos que mandar uno de nuestros casos que presentó una complicación y lo mandamos al Delfina, que es nuestra unidad de referencia. Tras la llegada de 60 pruebas rápidas y visitas de casa en casa para la identificación de posibles pacientes con COVID-19, Torres se pronunció sobre el cambio de semaforización. En lo que tiene que ver al cambio de semáforo, eso ya lo discutimos anteriormente en el COE, es una decisión que se tomará también ahí. En primera instancia, nuestra recomendación fue al no realizar el cambio de semáforo, pero también me doy cuenta que a pesar de que estamos en un semáforo en rojo, la gente lo ha tomado como que estuviéramos en amarillo. Y simplemente dije, Dios nos coja confesados por lo que se nos viene más adelante. Porque a pesar de que cambiamos un semáforo, la gente no toma en cuenta las medidas de bioseguridad. Le dan un quemimportismo al asunto y eso es lo que nos va a cobrar la factura más tarde. Por último, la profesional de la salud emitió varias recomendaciones a los rioverdeños para evitar la propagación de esta pandemia. Contribuyamos a que no se nos abarroten las casas de salud. Contribuyamos a que no se nos mueran nuestros familiares, a que no se mueran nuestros amigos. ¿Cómo lo hacemos? Guardando nuestras medidas de bioseguridad. Y esto tiene que ver con como les dije anteriormente, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Elena Velasco, Telemar. Y atención, cambiando de tema, 30.000 pruebas rápidas fueron robadas mientras eran transportadas en la vía Quito de Santo Domingo en el sector KFC. 10 personas atacaron y amedrentaron con armas de fuego a los conductores de 2 vehículos y un ayudante para cometer este hecho. Veamos el reportaje.
Personas haciéndose pasar por funcionarios municipales contactan a vendedores de una empresa distribuidora de insumos médicos para supuestamente comprar 30.000 pruebas rápidas de COVID-19, explicó el comandante de policía Richard Cuellar. Esta organización delincuencial se toman el nombre del municipio para la persona hoy afectada de esta empresa, baje con estas empresas. La negociación en el tema, estamos en una investigación previa. La negociación se había hecho vía telefónica. Para la muestra del producto, la cita se hace en la vía Quito KFC, donde 2 conductores y un ayudante a cargo de transportar las pruebas en 2 vehículos son llevados a los alrededores, momento en el cual 10 personas con armas de fuego los golpean y los amarran al mismo tiempo que hacen el traslado de la mercadería a un automotor, dando por concluido el robo. Al cual la acción oportuna de la Policía Nacional levantamos toda la información a través de las técnicas de investigación, levantando ciertos indicios. Estamos trabajando en la flagrancia conjuntamente con la Fiscalía. Cuellar indicó que se ha descartado que los insumos sustraídos sean del municipio. Además, esta entidad pública manifestó mediante un comunicado que en bodega reposan 10.000 pruebas rápidas adquiridas a través del portal de compras públicas, descartando algún tipo de robo o estafa. Y la situación es que he conversado con el señor alcalde, estas pruebas no iba a adquirir la municipalidad como en una primera instancia se había dicho. No es que la alcaldía está adquiriendo. Mientras tanto, hay un detenido y más detalles sobre el hecho se mantienen en reserva para no interferir en las investigaciones. Y atención, tras los últimos derrumbes registrados en el sector de la parroquia Malimpia en el cantón Quinindé, la prefectura de Esmeraldas realizó trabajos interviniendo en los sectores mayormente afectados. Veamos el reportaje. La parroquia Malimpia, perteneciente al cantón Quinindé, se vio beneficiada por la prefectura de Esmeraldas en la reconformación y compactación del anillo vial Mirador, que abarca desde Santa Rosa hasta el recinto Unión Manavita. Stalin Vera es uno de sus moradores, quien manifestó la necesidad de que se realice un buen trabajo en el lugar. Sí, eso anda más rápido, sí, más cómodo, sí. Todo sí, los beneficios están para el producto, que vengan los carros, aparte que a veces no querían venir porque las mulas de la maracuyá se iban por San Carlos y ahorita ya están saliendo por aquí. Asimismo, Marcos Vélez explicó lo beneficioso que es esta acción en cuanto a transporte de frutas y verduras. Lo que estaba en los caminos está bien ya habilitado, que se puede salir sin tener una preocupación de coger y quedarse. Entonces, a los tiempos que vengo, vivo en la ciudad de Quito, gracias a Dios, está excelente el camino hasta el momento. En esta misma parroquia también se llevó a cabo la estabilización de la ladera Loma del Perú, mismo que sufría constantes derrumbes. Bueno, aquí lo que ha habido es un deslizamiento de la ladera y estamos tratando de estabilizar la ladera para que no vuelva a ocurrir. Sí, esto es una peña, el cual la capa vegetal ha deslizado por la peña y por motivo de las lluvias, y por eso tenemos este deslizamiento acá en la parte de abajo. Elena Velasco, Telemar. Televidentes, continuamos con el espacio de la entrevista. Ya nos acompaña el concejal de Esmeraldas, Miguel Ruiz Quintero, y vamos a estar conversando sobre varias actividades que se vienen realizando por parte del concejal. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. Buenos días, estimado Gustavo. Gracias por este espacio y saludar fraternamente en estos momentos de pandemia a nuestra ciudadanía esmeraldeña. Como bien lo referías, siempre para orientar, para aportar de las diferentes acciones que nosotros venimos realizando desde el Consejo Municipal y acciones que venimos realizando en las comunidades rurales de aquí del Cantón Esmeraldas. Precisamente quería preguntarle cuál es la situación en contexto de la zona rural, más que todo, que es la zona que de una u otra manera necesita mayor apoyo por las circunstancias que están atravesando. Así es, Gustavo. Mire, dentro de esto nosotros hemos llegado a identificar, y en esto vale resaltar a la ciudadanía esmeraldeña, que
Perdimos la conexión con el concejal Miguel Ruiz. Ahí tenemos nuevamente la conexión. Sí. Ahí. Sí, perfecto. Ahí, sí. Continúe. Que llegar a todas las comunidades que tenemos aquí en el Cantón Esmeraldas es un poco imposible. Recordemos que esta es una pandemia, una necesidad que la tenemos todos los ecuatorianos. Donde nosotros hemos identificado sobre todo, y que es el mejor momento, Gustavo, de Ciudad Esmeraldeña, de aunar esfuerzos, de trabajar entre las diferentes autoridades con el único objetivo de llegar por lo menos a paliar en más de un 80% en estos momentos a las comunidades. En este caso, nosotros con los gobiernos parroquiales hemos identificado comunidades donde quizás ellos mismos como gobierno parroquial no han podido llegar, las mismas autoridades cantonales o provinciales no han podido llegar, y ahí es donde nosotros ingresamos, sobre todo en comunidades más alejadas, donde incluso ahora se está viviendo una problemática para la reanudación de las clases vía virtuales que ha propuesto el Ministerio de Educación. Entonces, es de llegar, ya sea mediante canoa, ya sea en mulares, ya sea a pie, comunidades donde hemos identificado que ha sido difícil el acceso o el ingreso para la entrega de raciones alimenticias o de mascarillas. Pero ahí está nuestra función como concejal rural, y en esto es oportuno esa coordinación que estamos haciendo con los gobiernos parroquiales de aquí del Cantón Esmeraldas, sobre todo llegar a estas comunidades. Ya lo hemos hecho en otras comunidades, tanto de las parroquias Tachina, comunidades como en la parroquia Camarones, en la parroquia Chinca, y hoy estaremos movilizándonos a comunidades alejadas, pero que pertenecen a la parroquia de San Mateo. Ya esta coordinación la hemos hecho el día de ayer, que nos hemos reunido con el presidente del gobierno parroquial de San Mateo, donde hemos llegado a coincidir de llegar a comunidades donde ellos tienen esa estadística que no han podido llegar. Ahí es donde nosotros vamos a poder ingresar, no solo con alimentos, sino también con las mascarillas que requieren nuestros pobladores o nuestros comuneros. Y precisamente a ese tema de las donaciones que usted ha realizado, quería preguntarle con respecto a este tema de las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, esos implementos como la mascarilla se ha vuelto muy esencial en estos momentos. Quería preguntarle con respecto a este tema, ¿cómo se está llevando a cabo en las diferentes comunidades? Tengo entendido que de una u otra manera, a veces cuando uno va a hacer un reportaje en estos sectores no tienen los implementos necesarios. Ante ello, usted está haciendo estas donaciones para que de una u otra manera se concientice sobre la situación que atraviesa el país. Así es, Gustavo. Mira, hay algo que nosotros debemos recalcar. Uno de los sectores que más ha sido afectado, quizás no mucho en el tema del contagio del COVID, sino en el tema económico. Recordemos que nuestros comuneros que se dedican al agro, nuestros comuneros que se dedican a vender sus productos acá en la ciudad, se le ha visto un poco imposible ellos poderse reactivar económicamente. Hay familias, Gustavo, que hemos llegado a notar, no tienen ni siquiera para la mascarilla, Gustavo, no tienen. O sea, existe una pobreza, una humildad que ahora se ha generado durante más de estos 80 días que ha estado nuestra gente del campo encerrada en sus casas. Ahora, lo que hemos identificado y que ya estamos haciendo esas gestiones, Gustavo, ante las autoridades competentes es lo que ellos están clamando, más que la mascarilla, más que los alimentos, es el tema de su movilidad. Recordemos que ellos que sacaban todos los fines de semana sus productos, ahora se les ve imposible poderse movilizar. No tienen ellos los 10, los 20 dólares para contratar una camioneta, no tienen ni siquiera para poder ellos movilizarse desde la zona de las comunidades hasta el centro de nuestra ciudad. Hay un clamor urgente de nuestra gente del campo, sobre todo de que pueda reactivarse las líneas parroquiales, las líneas que puedan ingresar a sacar los productos con todos nuestros comuneros hacia acá a la ciudad. Son, vuelvo y repito, más de 80 días que hay familias de nuestras comunidades campesinas que no han podido vender un solo producto acá en la ciudad. Y ante todo eso que nosotros estamos haciendo la gestión, hemos ya conversado, en este caso con diferentes operadoras que ejercen
ese trabajo legal hacia estas comunidades. En esto vale recalcar como la compañía River Tabiazo, como la cooperativa del Pacífico, donde ellos ingresan por medio de sus rancheras, de sus unidades de buses a estas comunidades. Hemos llegado a hacerles esa gestión para que ellos tomen en cuenta el restablecimiento o el viaje por lo menos los viernes y sábados hacia estas comunidades, pensando más que también en el tema de salud, pensando en la economía, Gustavo, que están viviendo tremendamente nuestros comuneros. En este caso, vale recalcar, Gustavo y Ciudad Esmeraldeña, que nuestra función, más allá de legislar, yo creo que de gestionar, de llevar esas acciones, esas necesidades que quizás no se llegan a escuchar del campo acá en nuestra ciudad. Y precisamente eso le quería manifestar. Es muy importante que ya se piense en la reactivación económica de este sector rural, teniendo en cuenta los diferentes problemas que ellos están atravesando. Es importantísimo que de una u otra manera se dé estas salidas o estas alternativas que usted está planteando, pero asimismo quería preguntarle cómo también controlar los precios. Viendo la desesperación de la persona, los productores, ellos están vendiendo a precios que no les conviene. Así es. Esta alternativa nosotros ya la hemos venido planteando al interior del Consejo Municipal, incluso al director de Tránsito Municipal, donde ya las operadoras que nosotros le hemos mencionado, ellos han solicitado ese permiso, recordando que estamos nosotros en semáforo rojo y el único que tiene la potestad quizás para poder autorizar en estos momentos, tomando en cuenta las condiciones del semáforo que estamos viviendo en la actualidad, es el COE cantonal. Ya será no solo por parte de la Dirección de Tránsito ni el Consejo Municipal, ya será el COE cantonal quien decida en esta propuesta que nosotros estamos llevando de necesidades que tienen nuestras comunidades. Aspiramos nosotros como el COE cantonal, incluso nosotros como Consejo Municipal nos reunimos todos los viernes y el COE cantonal todos los sábados, aspiramos nosotros que este pedido ellos los puedan tomar. Mira, hay muchas propuestas, Gustavo, que nosotros hemos venido planteando, y no solo pensando o quizás que se vaya a analizar o pensar que estamos metiendo presión para la apertura o el cambio de semáforo, no. Lo hacemos partiendo de una realidad que la estamos observando, que la estamos palpando. Y vale mencionar que actualmente, no solo en nuestras parroquias, Gustavo, sino también acá en el centro de la ciudad, la informalidad ha ganado terreno al COVID-19. Hoy en día, así pongan todas las medidas de control, Gustavo y Ciudad Esmeraldeña, va a ser imposible poder ordenar o controlar ante la necesidad que tiene nuestro pueblo. El COVID mata, el hambre mata, y nuestra gente que tú ves en el centro de la ciudad, haciendo el comercio informal hoy en día, lo hace porque necesita, no por necesidad. Yo sé que debe haber una corresponsabilidad ciudadana, una responsabilidad con nosotros como autoridades, pero considero que en esta propuesta ya debe irse analizando, irse preparando a nuestra gente en el tema socioeconómico que estamos viviendo, que es gravísimo. Esmeraldas pareciera como que si estuviésemos en semáforo verde o quizás más que el semáforo amarillo. Precisamente a ese tema justo yo iba. Quería preguntarle, ya para ir concluyendo con el espacio de la entrevista, más que todo, ¿cuál sería el mensaje con respecto a este tema de cambio de semaforización? Usted lo ha mencionado, parece que Esmeraldas sigue en verde, sin embargo estamos en rojo, que de una u otra manera no se refleja en las calles. Así es, mira, dentro de esto, vuelvo y repito, debe haber una corresponsabilidad, Gustavo, tanto de nosotros como ciudadanos, como la responsabilidad de las políticas públicas que emiten las autoridades. En este caso, nuestra ciudadanía debe tomar con más responsabilidad. Yo sí justifico el tema de la necesidad de nuestra gente. Lo que no justifico son aquellas beberretas, aquellos partidos de fútbol, aquellos bingos que se dan en los barrios sin mascarilla. Eso nosotros no justificamos. Lo que sí justifico es la necesidad que ha salido el pueblo a ejercer en las calles de nuestra ciudad. Tener locales comerciales, Gustavo. Es importante, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, el 27% de Esmeraldas en el 2018 disponía de un trabajo estable. Más bien la otra población, por ejemplo, más del 70% no dispone de un trabajo estable, es decir, que viven del diario o de lo que pueden conseguir de una u otra manera.
es importantísimo. Por ejemplo, ahora la reactivación económica, se debe pensar en esto teniendo en cuenta que ahora se necesita algunos microcréditos o algunos impulsos que dé de parte de las autoridades competentes. Ante ello esperemos algunas de otras respuestas por parte de las autoridades. Así es, mira, es importante, yo respeto los criterios y las decisiones que tomen hoy en día las autoridades cantonales, pero sí soy del criterio que más allá de analizar que es lo primordial del tema de la salud, es lo primordial en estos momentos de pandemia, debe analizarse, Gustavo, es el tema socioeconómico real que estamos viviendo. Hemos propuesto que a este COE cantonal se pueda incorporar a temas o profesionales inherentes en estos temas económicos. Sí. Mira, yo he escuchado a muchos operadores turísticos, muchos operadores hoteleros, comerciantes, que claman porque más allá de la preparación que ellos ya están haciendo en sus diferentes entidades o empresas, ellos necesitan de que ya sus autoridades tomen esa sabia responsabilidad o decisión de cambiar del rojo a amarillo. Yo, vuelvo y repito, respeto las decisiones, pero he escuchado en otras ocasiones autoridades del COE cantonal que están esperando que el gobierno reaperture el hospital de acá del Fina Torres del centro. Yo me pregunto, ¿y si de aquí eso se demora 1 mes o 2 meses, tomando en cuenta que no hay recursos ni siquiera en el gobierno central, peor nosotros en el gobierno municipal? Yo creo que eso no sería un justificativo. En este caso... De todas maneras, creo que se debe exhortar lo que de una u otra manera prometió el gobierno nacional cuando vino igual el ministro de Salud, teniendo en cuenta de que él prometió de que en esta emergencia sanitaria se iba a reabrir el hospital Delfina Torres de Concha en el centro de la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha pronunciado. Así es, yo he escuchado ese criterio por ciertas autoridades, en este caso, que aspiran de que se reaperture, y una aspiración, anhelo de todos los esmeraldeños, eso estamos claros, pero que mientras no se reaperture el hospital Delfina Torres de Concha en el centro, no se puede pensar en cambio de semáforo. Eso yo no justifico, eso no coincido más bien en ese criterio, no, va más allá. Y hay una realidad, Gustavo, que ahorita, en estos momentos, está más el riesgo de contagio del COVID por la informalidad, por la clandestinidad, si se puede decir así, del comercio que se está viviendo en nuestra ciudad. Que si cambiamos a semáforo amarillo, va a haber otro tipo de control, va a haber otro tipo de relajamiento que no va a saturar esta clandestinidad comercial e informal que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, ese análisis que nosotros debemos hacerlo, no con el ánimo de entorpecer decisiones, no con el ánimo de juzgar autoridades, lo hacemos con el ánimo de justamente que se tome en cuenta el criterio de este legislador cantonal, de este legislador que ve una realidad diferente, quizás a la de los médicos, pero así es la democracia. Yo creo que estas propuestas van a ser tomadas en el Consejo Municipal, van a ser tomadas en los COE cantonales, pero vuelvo y repito, Gustavo, ya es el momento de que nuestra gente esté preparada para un cambio de semaforización. Las decisiones la tomará a su debido tiempo el COE cantonal, y en este caso, yo creo que Esmeraldas está para que cambie a semáforo amarillo. Muy bien, muchísimas gracias, concejal, por la entrevista, además de las diferentes propuestas, sobre todo socioeconómicas, y asimismo esperemos las prontas respuestas por parte de las autoridades competentes en analizar la afectación que tuvo esta pandemia en Esmeraldas. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Gustavo, y siempre a mantenernos orando, unidos. Solo esa unidad va a hacer que nosotros salgamos de esta emergencia sanitaria, y el mensaje de nuestras autoridades, a unar esfuerzos, a seguir aunando esfuerzos y a llegar a todas las comunidades que hoy en día requieren de sus autoridades. Bendiciones y abrazos a todos, Gustavo. Muy bien, amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial. Al volver estaremos con otra entrevista y ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con el espacio de la entrevista. Ya nos acompaña Gustavo Pilla, gerente zonal del BEDE, para hablar sobre las diferentes disposiciones que se están manejando desde esta entidad. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo al prestigioso medio de comunicación y a toda la ciudadanía de la provincia de Esmeraldas.
Para poner en contexto la conversación que vamos a entablar en estos momentos, quisiera conocer de antemano, además de informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones que se están tomando por parte de esta entidad durante la emergencia sanitaria. Es importante señalar que el Banco de Desarrollo del Ecuador, comprometido con el apoyo de nuestros clientes y por ende la ciudadanía ecuatoriana, fomentó la creación de 3 productos financieros, obviamente todos encaminados en el apoyo a ayudar la emergencia. Uno de estos fue la moratoria sobre los créditos de nuestros clientes. Suman alrededor de 17 millones dentro de la jurisdicción de la sucursal Zona Norte. Adicionalmente, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha trabajado con el otorgamiento de créditos de emergencia, así como también el financiamiento de obras. En contexto a lo que las solicitudes de la moratoria, ¿cuál es la situación de Esmeraldas con respecto a este tema? Lo que corresponde a la provincia de Esmeraldas, se atendieron las solicitudes de todos los gobiernos municipales, del Consejo Provincial, así como también de 22 juntas parroquiales. Es decir, sin mirar el tamaño de la entidad, fueron atendidas cada una de estas solicitudes. ¿Bajo qué parámetros se realizó esta moratoria, sobre todo los pagos con los GAD municipales? La solicitud fue el planteamiento de moratoria por 90 días de los débitos automáticos que el banco realiza después de los créditos que contienen esta entidad. Una vez que se superen estos 3 meses de moratoria, el banco analiza la posibilidad de una articulación bilateral con la entidad en atención a sus realidades financieras para retomar el pago de estos créditos. ¿Cuál es la obligación por parte de los GAD, de los diferentes GAD de la provincia de Esmeraldas? Por ejemplo, no sé si hubo algún altercado, sobre todo teniendo en cuenta, o se realizó de buena manera esto. No, el acercamiento fue directo, favorable, y la comunicación y coordinación con cada una de las entidades de una buena coordinación, precisamente enfocados en trabajar aunando esfuerzos en esta atención a la emergencia. Fruto de esto se otorgaron financiamientos para la atención de emergencia con buenas noticias, los cantones de Esmeraldas, Atacames y Muisca. Después de lo conversado, ¿cuál es la obligación de los diferentes GAD? Una vez que se retomen las actividades, se reanuden obviamente de poco, se activen las tablas de amortización, cada uno de estos municipios retoman las obligaciones que mantienen el Banco de Desarrollo. Otra de las gestiones que se realizó durante la emergencia sanitaria por parte del BEDE es sobre todo los intereses de créditos. En este contexto, ¿qué nomás se está realizando durante la emergencia sanitaria? Precisamente, bajo el señalamiento de la moratoria, los intereses de crédito generados en estos 3 meses que se suspendieron los cobros, estos intereses fueron los que prácticamente se difieren para que en el plazo de vigencia del crédito particular sean cancelados durante este mes. En caso de que hubiera complicaciones, ¿se planificaría para el 2021 los diferentes créditos? Es importante señalar que los financiamientos de atención emergente, precisamente con estas flexibilidades financieras, los empiezan a cancelar a partir de enero del 2020. Sobre el proceso de transparencia, también tengo entendido de que hubo una información con respecto a lo que es dentro del tema de certificación anticorrupción. El Banco de Desarrollo del Ecuador, comprometido con la transparencia hacia sus clientes y hacia la ciudadanía, estamos implementando el proceso de certificación de la norma antisoborno 37001 que hemos socializado con cada uno de nuestros clientes precisamente para transparentar los procesos acorde a los financiamientos que dice el Banco de Desarrollo del Ecuador y la relación que tiene con cada uno de sus clientes. Hablemos sobre el municipio de Esmeraldas. ¿Cuál es la situación que atraviesa con respecto a la moratoria? El municipio de Esmeraldas fue atendido a la solicitud de la moratoria, así también fue beneficiario de un financiamiento para enfrentar la emergencia sanitaria. Y le pregunto con respecto a este tema por la situación económica que atraviesa el municipio en contexto de lo que está pasando, sobre todo donde están solicitando nuevos créditos. ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted
cree que de una u otra manera se complicaría el tema de las 12 cuotas que de una u otra manera está realizando el BEDE? Bueno, es importante señalar que los acercamientos que se han tenido directamente con la entidad, en este caso con la máxima autoridad, precisamente un análisis puntual en función de revisar cada una de las operaciones crediticias que tiene la entidad con el Banco de Desarrollo y determinar una acción puntual y particular para este municipio que puedan ir colaborando y ayudando obviamente a facilitar la gestión financiera que tiene el municipio. Y viendo esta realidad económica de una u otra manera, uno se pregunta si es que el BEDE va a continuar realizando este tipo de créditos para que se sigan desarrollando las obras que están pendientes. El Banco de Desarrollo del Ecuador, tomando en cuenta desde el inicio de su emergencia sanitaria, nunca suspendió sus actividades. Hemos adoptado la modalidad de teletrabajo, precisamente salvaguardando la integridad de nuestros servidores. Adicionalmente, hemos venido recibiendo solicitudes a nivel nacional de nuevos financiamientos, obviamente también el seguimiento de aquellas operaciones que se encuentran vigentes y la entrega de los recursos de aquellos proyectos. ¿Cuál es la función del CERCOP con respecto a las diferentes gestiones que está realizando para revisar los procesos? Bueno, el CERCOP es el organismo de control precisamente de estos procesos actuales y en el Banco de Desarrollo mantenemos un convenio de cooperación precisamente para que haga un seguimiento como ente de control a cada uno de los procesos que han sido financiados por el Banco de Desarrollo y se alerta en el caso de haber observación o que las entidades puedan ir solventando de forma que sea un proceso transparente, participativo y obviamente cumpla con el objetivo. ¿Alrededor de cuánto sería el crédito que se le entregaría al municipio de Esmeraldas? El municipio de Esmeraldas fue beneficiado por un crédito de $250,000 para el apoyo a la emergencia. ¿Ese dinero ya fue destinado o tendría que tener algún proceso? Precisamente una vez suscrito el contrato de financiamiento, el proceso está establecido en las cláusulas contractuales, prácticamente radica en el cumplimiento de requisitos como los contratos de decisiones y obviamente la evidencia de que han sido utilizados estos recursos para que nosotros podamos hacer la entrega de los desembolsos conforme están establecidos. ¿Cuál es la situación con respecto a las instituciones? ¿De qué manera estarían trabajando en el BEDE? Bueno, cada una de las instituciones a nivel de la provincia de Esmeraldas hemos tenido un acercamiento para ir trabajando con sus solicitudes, aprovechando los medios digitales y de esta forma mantener una coordinación, un contacto con nuestros clientes a pesar de la situación que estamos viviendo. Muy bien, ante todo lo que hemos conversado, ¿cuál sería el mensaje finalmente? Y asimismo, de una u otra manera, esto ayudaría a lo que los GAT tenían planificado antes de la pandemia y asimismo sería de una gran ayuda conocer las gestiones que realiza el BEDE. Bueno, es importante que cada uno de nuestros clientes cuenten con el apoyo del banco, precisamente como su banco aliado, en función de ir determinando acciones para cada una de sus competencias y revisión de proyectos que encaminen a la generación y la reactivación económica. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo por la información oportuna que de una u otra manera los esmeraldeños necesitábamos saber con respecto a este tema de la moratoria que están solicitando los GAT de Esmeraldas. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, un excelente día. Muy bien amigos televidentes, así estamos cumpliendo una nueva edición informativa. Agradecerles como siempre por su fiel sintonía, que tengan una excelente mañana y por supuesto les recomendamos que se queden en casa, nosotros les informamos. Que tengan buen día.